Hola amigos de Compute Expert. Este día quiero enseñarles el namespace std, específicamente acerca de strings. Por ejemplo, si tenemos una variable que es la variable s, que tenga guardado I am sorry Dave, y queremos realizar diferentes acciones. Por ejemplo, podemos llamar la propiedad size o el método size, que nos va a retornar 16, porque son 16 caracteres los que contiene. Si contamos desde el cero de que es la letra I hasta el punto después de Dave. Y luego eso es para obtener el length o largo de la cadena de la variable. Si por ejemplo queremos obtener una posición de la cadena de caracteres, sabemos que C++ trata a las cadenas de caracteres como si fueran arreglos o si fueran arrays. Por ejemplo, aquí tenemos que la posición 1, 2 es M. Entonces si le ponemos S entre corchetes 2, nos va a obtener la letra 2, que es la letra M. Si por ejemplo buscamos s.findR, lo que nos va a obtener es que nos va a obtener la primera letra que encuentre, que es la R en la posición 6. Y asimismo, si buscamos nuevamente rfind, nos va a obtener la letra 7. Por ejemplo, nos va a obtener la primera letra, right. Sabemos que R es derecha. Entonces nos va a obtener la primera letra que encuentre contando a la derecha. Entonces, como la primera que encuentra es 7, entonces nos retorna 7. Luego sfind x, como estábamos buscando x, una letra que no tenemos acá, nos va a obtener not found invalid index. Y por ejemplo, si buscamos un substring, como es como una subcadena, de la posición 4 hasta la posición 6, nos va a retornar la palabra string sorry. Por ejemplo, 4, desde la posición 4, 6 caracteres. Si contamos 2, 4, 6. Y 6 es hasta el 9, entonces nos va a retornar sorry, la cadena sorry, porque es una substring o una subcadena. Por ejemplo, si buscamos s.contains sorry, y nos va a retornar true. Si buscamos con el método start with i, nos va a retornar true porque así comienza con i. Y por ejemplo, si le colocamos el método ends with, como si finaliza con Dave, nos va a retornar true porque también recordemos que finaliza la cadena de caracteres con Dave, que es el nombre que tiene escrito. Si por ejemplo le ponemos a ese compare, que compare I'm sorry Dave, nos va a retornar 0. Pero si le colocamos ese compare I'm sorry Anna, nos va a retornar mayor a 0. Y aquí por ejemplo, si lo comparamos con I'm sorry Saul, nos va a retornar menor a 0.
Y por ejemplo, si luego venimos y le damos con S más igual, I'm afraid I can't do that, lo que va a hacer es concatenarnos las dos frases o las dos líneas de caracteres. Si lo que hacemos es un append, es como un agregado, añadir los dos caracteres al final del stream. Si por ejemplo le hacemos un punto clear, lo que va a hacer es vaciar o quitar o remover todos los caracteres de esa variable. Si le hacemos un punto resize, él va a tomar hasta donde nosotros lo dejemos. Por ejemplo, si le damos un 3, él nos va a dejar la cadena de caracteres hasta el 3, y como tiene vacío la posición 3, entonces solo nos va a retornar I am. Si le hacemos un sresize con un símbolo de interrogación, nos va a... No, es decir, que eso es como que haga un llenado. Sabemos que tiene 15 o 16 posiciones, entonces nos va a llenar lo faltante con símbolos de interrogación. Es un resize, es como darle ese tamaño, esa medida. Él entonces le agrega caracteres al final de la cadena, los faltantes. Si nos faltaran 25, entonces hubiera agregado 9 símbolos de interrogación. Y luego si le hacemos un insert en la posición 4 de very, esto es similar al append, pero nada más que especificando una posición donde insertaremos la palabra very. Por ejemplo, la posición 5 es sorry, y vamos a ver cómo nos queda el resultado aquí en el insert. I'm very sorry, Dave. Lo siento mucho, David. Y luego en la posición 15 es diferente de símbolo. Es como una asignación que al final el punto lo cambio por un símbolo de admiración, perdón. Y aquí vemos que en azul tiene marcado que el punto fue transformado, porque es la posición 15 o el índice 15. Por ejemplo, si tenemos ese replace y ahí especificamos desde la posición 11 5 líneas, por ejemplo Frank, por ejemplo, vamos a ir a ver la posición 11. ¿Cuál es? La posición 11 es donde inicia el nombre y 5 caracteres es hasta el punto. Entonces vamos a ver I'm sorry, Frank. Entonces ahí lo que hace es un replace del nombre, un reemplazo del nombre. Y si por ejemplo le damos un insert y llamamos al método begin como primer parámetro hold, vamos a ver qué es lo que hace. Lo que hace es agregar al inicio hold I'm sorry, Dave. Si lo que hacemos es un begin más 4, very sorry. Y luego si le damos un erase más 5, lo que hace es eliminar prácticamente todo lo que tiene al inicio. En este es más 5 caracteres. I'm sorry, very. Entonces I'm sorry, Dave. Luego tenemos el erase, ese begin.
más 4. Y lo que hace es como un eliminado también especificando caracteres, pero especificando un inicio y un final. Entonces, como que toma un substring de las primeras palabras, de las 4 primeras palabras, y las elimina.